Si no sabes cómo determinar el enfoque de tus proyectos, este video te interesa. Lo primero que tienes que saber es que tus proyectos se pueden ejecutar bajo un enfoque ágil, tradicional o híbrido, de acuerdo a su contexto y a las características de la organización. Antes de continuar, me gustaría hacer una aclaratoria importante. Lo correcto es hablar de enfoque predictivo en lugar de tradicional y de enfoque adaptativo en lugar de ágil. El PMBOK en su séptima edición señala que el enfoque de desarrollo de los proyectos es un método utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto, tal como un método predictivo, iterativo, incremental, adaptativo o híbrido. Ten en cuenta que los enfoques son las formas de trabajar que se pueden emplear para ejecutar un proyecto de acuerdo a sus características. Recuerda que en los enfoques predictivos el trabajo a realizar durante el proyecto se puede predecir y esto ocurre porque el alcance se puede definir con claridad y hay baja incertidumbre, mientras que en los proyectos donde no se puede definir el alcance con claridad o hay mucha incertidumbre, conviene utilizar un enfoque adaptativo. Los enfoques predictivos se caracterizan porque el alcance, el cronograma, los costos, las necesidades de los recursos y los riesgos son bien definidos en fases tempranas del ciclo de vida y son relativamente estables, mientras que en los enfoques adaptativos estos aspectos no se pueden definir con claridad desde el comienzo del proyecto. En los enfoques adaptativos los requisitos iniciales que se conocen se refinan, se detallan o se cambian de acuerdo a los comentarios de los usuarios, el entorno o por ciertos eventos inesperados que ocurran en el proyecto. En el video sobre las metodologías ágiles versus tradicionales te explico el detalle de las características de los enfoques de desarrollo de los proyectos. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos u OPM por sus siglas en inglés. Te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Revisa los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. Ahora, ¿qué se requiere para determinar el enfoque a aplicar en un proyecto? Pues se deben analizar diversos factores del proyecto para determinar si el proyecto se puede ejecutar bajo un enfoque predictivo o adaptativo o incluso bajo un enfoque híbrido. Como parte de la adaptación que se debe realizar a los proyectos se incluye la adaptación de los procesos, las herramientas, los métodos y artefactos y también se considera la adaptación del ciclo de vida y del enfoque de desarrollo del proyecto. En el PMBOK séptima edición plantea hacerse una serie de preguntas para realizar la adaptación del ciclo de vida y del enfoque de desarrollo del proyecto. Señala que debemos preguntarnos qué enfoque de desarrollo es adecuado para el producto, servicio o resultado del proyecto. Y en caso de ser adaptativo, debemos preguntarnos si el proyecto debería desarrollarse de manera incremental o iterativa. O si es mejor aplicar un enfoque híbrido al proyecto, cuál es el ciclo de vida apropiado para el proyecto y qué fases debe comprender el ciclo de vida del proyecto. Pero para seleccionar el enfoque de un proyecto resulta útil utilizar filtros de idoneidad, los cuales son instrumentos informativos que nos ayudan a combinar datos y a realizar una evaluación del proyecto para tomar la decisión y así poder determinar cuál enfoque es el apropiado para el proyecto. Los filtros de idoneidad nos ayudan a determinar si un proyecto tiene características de un enfoque predictivo, híbrido o adaptativo. En ese sentido, el PMI, en la Guía Práctica de Ágil, incluida en el PMBOK sexta edición, muestra un filtro de idoneidad ágil donde considera los atributos organizativos y de los proyectos que se evalúan mediante 3 categorías. Estas categorías son cultura, equipo y proyecto. En cuanto a la categoría asociada con la cultura, debemos preguntar si existe un ambiente favorable con aceptación del enfoque y confianza en el equipo. En referencia a la categoría del equipo, debemos preguntar si el equipo tiene un tamaño adecuado para tener éxito en la adopción de Ágil y si sus miembros tienen la experiencia necesaria y el acceso a los representantes del negocio a fin de tener éxito. Y en cuanto a la categoría de proyecto, debemos preguntar si existen altos índices de cambio en el proyecto, si es posible la entrega incremental y qué tan crítico es el proyecto para la organización. Cada categoría contiene una serie de preguntas y se responden con un sistema de puntos del 1 al 10. Y esto nos arroja los resultados que se muestran en un gráfico de radar o filtro de idoneidad. Los resultados que se encuentran agrupados alrededor del centro indican un buen ajuste para un enfoque ágil. Los resultados en la zona media del radar indican un buen ajuste para un enfoque híbrido y los resultados en el borde exterior indican un buen ajuste para un enfoque predictivo.
Si quieres conocer más sobre cómo determinar el enfoque que aplican los proyectos, he desarrollado un curso el cual podrás encontrar en mi academia. Allí te explico las consideraciones que son relevantes para determinar el enfoque a aplicar en los proyectos y te muestro un filtro de idoneidad adaptado, el cual he ampliado para incluir todas las variables que se deben considerar para que puedas determinar cuál es el enfoque a aplicar en tus proyectos. También incluye una plantilla editable y descargable del filtro de idoneidad que he adaptado. Te espero en el curso. Apoya el canal con un like, suscribiéndote o compartiendo el video, que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. También te espero en el canal de Telegram. Te dejo el enlace de suscripción en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.